Descubre la increíble transformación de una abuela. Una historia conmovedora y extraordinaria. Doña Rosa miraba por la ventana de su modesta casa en el barrio de Tepito, el ruido del mercado resonaba en su mente como un eco lejano. A sus 70 años, la vida le había enseñado a ser fuerte y resistente, pero también le había dejado cicatrices invisibles. Desde joven su pasión eran las flores, cada pétalo que vendía en el mercado simbolizaba el amor que había puesto en su familia, el sacrificio por sus hijos e hijas. Sin embargo, a pesar de su dedicación, se sentía atrapada y olvidada en un mundo que prefería mirar hacia adelante, hacia la juventud y la novedad, dejando atrás a aquellos que llevaban años sembrando raíces. Mientras limpiaba un viejo baúl en el desván, sus manos temblorosas descubrieron un manojo de cartas arrugadas. Eran de su juventud, revelando una faceta de su vida que había quedado sepultada, su talento para la pintura. Al leerlas, el pecho de Doña Rosa se llenó de una mezcla de nostalgia y tristeza. ¿Por qué no lo intenté? ¿Por qué dejé que los sueños se marchitaran?, se cuestionaba con angustia. Esa creatividad que una vez fue parte de su esencia había sido relegada a un rincón oscuro de su memoria, escondida bajo el peso de las responsabilidades. Su nieto, Pablo, entró al cuarto y encontró a su abuela rodeada de papeles amarillentos, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué pasa, abuela?, preguntó preocupado. Al enterarse de las cartas, su sorpresa era palpable. Abuela, esto es increíble. ¿Por qué no pintaste? Eres una artista. Las palabras de Pablo resonaron en el corazón de Doña Rosa, provocándole una chispa de esperanza, pero también un torrente de inseguridades. Es demasiado tarde. ¿Qué dirá la gente? Las mujeres mayores no deberían intentar cosas así, pensó mientras su mente estallaba en una serie de pensamientos contradictorios. La duda invadió cada rincón de su ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaban y Pablo convirtió un rincón de la casa en un pequeño estudio. Doña Rosa observaba los pinceles y los lienzos con una mezcla de miedo y deseo, pero la idea de volver a expresarse a través de la pintura la llenaba de tensión. Su mente estaba llena de recuerdos dolorosos de cuando había intentado mostrar su trabajo en el pasado, solo para escuchar comentarios que le decían que no era suficiente, que su lugar estaba en la cocina, no en el caballete. ¿Sería capaz de soportar una crítica más? Mientras Pablo la animaba, Doña Rosa se sentía como si caminara por un abismo, con cada paso llevándola más cerca de enfrentarse a aquellos viejos fantasmas que la acechaban. ¿Por qué es tan difícil dejar ir el miedo?, se preguntaba. El día de la exhibición se acercaba, y la presión se volvía insoportable. En su corazón, la batalla entre la creatividad y la autocrítica se intensificaba, atormentándola con dudas, asegurándole que sería mejor seguir haciéndole al mundo lo que esperaba de ella. Mientras la noche del evento se acercaba, Doña Rosa se preguntaba si sería capaz de dar un paso hacia la luz o si, al final, se permitiría ser otra vez la artista que fue. La incertidumbre la envolvía, apretando cada fibra de su ser. ¿Logrará el coraje necesario para florecer, o quedará atrapada para siempre en la sombra de lo que pudo ser? La mañana de la exhibición llegó con una luz tenue y tierna que se colaba por la ventana, revelando las huellas del tiempo en cada rincón de la casa. Doña Rosa se sentía una mariposa en un capullo, lista para romper sus ataduras pero paralizada por el temor a lo desconocido. Los pinceles y lienzos estaban dispuestos en el rincón del estudio, como si esperaran ansiosos el momento en que ella tomara la decisión de darles vida. Cada nuevo día se había convertido en un combate interno. La abuela pasaba horas contemplando los colores y formas que podían surgir de su mente, pero la voz de la crítica resonaba más fuerte, recordándole las veces que se había sentido ridícula por intentar ser más de lo que la sociedad había dictado. ¿Qué vas a demostrar a tu edad?, se decía continuamente, sintiendo el desasosiego crecer en su interior. Pablo la observaba desde la distancia, consciente de la lucha que libraba su abuela. Cada comentario positivo que intentaba ofrecer parecía ser ahogado por la tormenta de inseguridades que la perturbaban. Por ello, decidió toparse directamente con el muro que le separaba de sus sueños. Abuela, hoy es el día en que debes hacerlo. Las críticas vendrán, pero también lo harán los aplausos. Tienes que demostrarte a ti misma que eres más que lo que piensan los demás,
le declaró con la mirada fija en ella. Las palabras de su nieto acariciaron la parte más vulnerable de doña Rosa. Con cada instante que pasaba, sentía los recuerdos de las cartas, de las promesas olvidadas, empujándola hacia una dirección que no podía ignorar. Inspirada, decidió dar el primer paso. Sentó frente al lienzo en blanco y aunque el miedo seguía allí, una pequeña chispa de determinación comenzaba a florecer. Tomó un pincel, lo sostuvo en su mano temblorosa, y respiró hondo. Con el primer toque del pincel sobre el lienzo, sintió que algo dentro de ella despertaba. Era una sensación de libertad, como si cada trazo liberara una parte de su ser que había estado atada por años. Aquella creativa que había oscurecido su luz bajo la sombra de la obligación y el sacrificio empezaba a luchar por emerger. Mientras sus colores se mezclaban, doña Rosa reflexionaba sobre el significado de su elección. Era más que simplemente pintar, era un viaje hacia la reivindicación de su identidad. Cada golpe de pincel se erguía como un grito de afirmación, cada color era un símbolo de sus aspiraciones, de los sueños que había mantenido ocultos. La terapia de la creación la envolvía, dándole la fuerza necesaria para enfrentar sus fantasmas, pero a medida que avanzaba, las dudas resurgieron, como sombras acechantes. ¿Y si no les gusta? ¿Y si mis recuerdos son todos un fracaso?, se preguntaba con ansiedad, temiendo el juicio que podría acontecer. Era evidente que la exhibición no era solo una muestra de su trabajo, sino la revelación de su existencia misma. La noche del evento se acercaba, y doña Rosa sentía que el peso de la incertidumbre caía sobre ella nuevamente. El arte, su arte, iba más allá de la estética, se trataba de la autenticidad de su historia. ¿Sería capaz de soportar la mirada del público o se limitaría a ocultarse detrás de las viejas creencias que la habían mantenido prisionera? Mientras un nuevo amanecer surgía, ella se enfrentaba a un dilema crucial: mostrar su verdadera esencia o volver a la seguridad de su viejo hogar, donde el eco de la creación aún sonaba distante. La decisión estaba en sus manos, y el tiempo se deslizaba velozmente. ¿Estaría dispuesta a arriesgarse, o la sombra de la duda la mantendría prisionera una vez más? Doña Rosa se despertó aquella mañana con el corazón aún palpitante de la incertidumbre. Mientras el sol asomaba por la ventana, iluminando su estudio con una luz dorada, una sensación de calidez la envolvía. Pero, de inmediato, las nubes de la duda oscurecieron su mente. ¿Por qué había decidido arriesgarse? Cada trazo era un vistazo a sus miedos, sus inseguridades. Se preguntaba si el arte que estaba creando era un reflejo genuino de su ser o simplemente un deseo de ser vista. En la cocina, mientras preparaba café, las manos de doña Rosa temblaban levemente. ¿Sería suficiente su esfuerzo en el lienzo para agradar a los demás? Reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. Recordó los momentos en que se dejó llevar por la voz de los demás y cómo eso había apagado su esencia. Hoy, sin embargo, había un deseo creciente de abrazar su verdadero yo. Pero ¿cómo romper las cadenas de una vida hecha de expectativas ajenas? Después de un rato de contemplación, se sentó de nuevo frente al lienzo. Miró los colores que había empezado a mezclar. Había una mezcla de pasión y miedo en su paleta. Con el corazón acelerado, tomó el pincel como si sostuviera su destino. No se trataba solo de pintar, era una declaración, una reclamación del espacio que merecía ocupar. Se obligó a recordar las palabras de Pablo: tienes que demostrarte a ti misma que eres más que lo que piensan los demás. Con cada pincelada, la calma comenzó a asentar sus bases. Los obstáculos que parecían insuperables empezaron a diluirse en la mezcla de colores que se extendían sobre el lienzo. Doña Rosa sintió un poder renovador desde dentro, otro espacio que se iluminaba, que le aclaraba la mente. Iba más allá de la creación artística, era una exploración de su historia, de sus recuerdos, y en cierta medida, una sanación de viejas heridas. Sin embargo, los ecos de la crítica seguían presentes. Tú no puedes ser artista, resonaba en su mente. Consciente de esas voces, decidió usarlas como combustible. Se dejó llevar por lo que sentía, inyectando cada trazo con parte de su alma. Era un acto valiente desnudarse frente a sí misma. Aquella sonrisa perdida tras años de conformismo comenzaba a despejar la niebla de la inseguridad. Mientras su creación tomaba forma, emergían no solo los traumas, sino también las victorias, los momentos sencillos que habían sido ignorados. Al mirar su obra, un sentimiento de orgullo la envolvía. La exposición estaba a la vuelta de la esquina, y aunque la ansiedad la invadía, también había un destello de determinación. Comenzaba a aceptar que el verdadero arte era imperfecto como la vida misma. El día de la exhibición llegó, y doña Rosa estaba a punto de enfrentar no solo las miradas ajenas, sino también sus propios miedos. Mientras se preparaba, un último pensamiento la asaltó:
¿estaré lista para ser realmente vista? El eco de todas sus inseguridades retumbaba en su mente, formando un crescendo que casi la paralizaba. Con el corazón en un puño, doña Rosa respiró hondo. El momento de la verdad estaba al caer, y su decisión se elevaba entre las dudas y los recuerdos. Al abrir la puerta hacia el espacio que la aguardaba, un último instante le hizo cuestionar todo lo que había formado parte de su vida. Aquello no era simplemente su obra, era su legado, un testimonio de su valía. Mientras cruzaba el umbral, se sintió atrapada entre dos mundos, el antiguo, donde las sombras de su inseguridad la dominaban, y el nuevo, donde el arte se convertía en su voz. ¿Cómo se enfrentaría al público que la observaba, considerándola por lo que había dejado atrás? ¿Sería capaz de liberarse completamente y permitir que las críticas la atravesaran, en lugar de herirla? La respuesta a esas preguntas se estaba acercando, pero para doña Rosa, ya no había marcha atrás. ¿Estaría preparada para decir al mundo quién realmente era? En ese instante todo se centró en una revelación inquietante: ser ella misma era el mayor acto de valentía que jamás había realizado. El sonido del bullicio comenzaba a llenar la sala mientras las paredes de la galería absorbían los murmullos y risas. Doña Rosa se detuvo por un momento, sintiendo como el aire denso se oponía a sus pulmones, como si intentara ahogar su determinación. La ansiedad se había transformado en una especie de adrenalina que latía en sus venas, un recordatorio constante de que estaba al borde de una transformación. La multitud se movía, admirando las obras de otros artistas, y aunque la sala era un caleidoscopio de colores y formas, su mente permanecía centrada en su propio lienzo. Se preguntó si se atrevería a dar el paso definitivo y mostrar su creación a quienes jamás la habían visto. ¿Podría su trabajo ser apreciado a pesar de su historia plagada de inseguridades? La idea de exponerse la llenaba de terror y entusiasmo a partes iguales. A medida que los asistentes comenzaban a rodear su obra, su corazón se aceleraba. El palpitante eco de sus críticas internas resonaba aún con fuerza: no eres lo suficientemente buena. Consciente de la mirada que se centraba en ella, sintió un impulso vital. Este era su momento. Dejó que todos los fragmentos de su vida la guiara. No podía permitir que la voz del miedo la eclipsara. La pintura era una extensión de su ser, cada trazo una historia de sus fracasos y triunfos. Con un gesto decidido, se acercó a su lienzo. Las primeras miradas curiosas se transformaron en sonrisas. Algunos detuvieron su charla para observar los colores vibrantes que parecían contar su vida, otros se acercaron, intrigados por el relato subyacente. A medida que las primeras impresiones se entrelazaban con sus recuerdos, doña Rosa recordó que el arte siempre había sido una forma de emancipación. «Es hermosa». «¿Qué te inspiró?», preguntó una mujer, con una expresión de admiración genuina. La pregunta provocó una chispa dentro de ella. La voz temblorosa de la abuela resonó fuertemente: vivencias, emociones que a menudo nos queremos ocultar. Es un reflejo de la lucha por aceptarme. Sintió una oleada de liberación en su respuesta. Había desnudado su alma, permitiendo que su autenticidad brillara en cada palabra. Al escuchar esas palabras, empezó a notar cambios en sus interlocutores. Cada mirada era ahora un espejo que reflejaba lo que había temido: su vulnerabilidad se estaba convirtiendo en fortaleza. Miradas de solidaridad acompañaban a las reacciones entusiastas. El arte siempre había servido como puente entre lo personal y lo universal, y en ese momento, doña Rosa lo estaba comprendiendo plenamente. El ambiente se caldeaba, las risas subían y por primera vez, la abuela percibía su lugar en ese escenario. Faltando poco para compartir su proceso con más profundidad, de repente, la entrada de un viejo conocido le robó el aliento. Tenía que ser la figura que siempre validó sus miedos, un antagonista silencioso en su historia. El resentimiento y la inseguridad asomaron, obligándola a revisitar viejas heridas. Fue un instante revelador, se dio cuenta de que no podía seguir permitiendo que esa figura manchara su momento de gloria. Enfrentarla significaba liberar un 11º capítulo de su vida, uno que podía darle la fuerza definitiva para levantarse por encima de su pasado. Mientras sus pensamientos giraban en torno a esa confrontación, una decisión brotó en su interior. Era hora de cerrar un ciclo, de reescribir su narrativa. Alzó la mirada, decidida a no dejar que el miedo dominara su voz. Pero a medida que se acercaba a esa figura del pasado, su corazón latía con fuerza, sabiendo que la respuesta que estaba a punto de dar podría cambiarlo todo. La tensión crecía, y así, la incertidumbre la envolvía de nuevo en ese disfraz de guerrera, lista para haber revelado su verdad. ¿Qué le diría a aquella persona que tantas veces había silenciado su artista interno? ¿Podría, al fin, abrazar por completo su autenticidad sin importar la reacción ajena? En ese instante crucial,
era incapaz de colmar la magnitud de lo que estaba por suceder. Sería capaz de convertir el miedo en poder y el resentimiento en una reivindicación. El rostro de doña Rosa se palideció al reconocer aquellos ojos que en el pasado habían minado su confianza. Iban acompañados de un atisbo de desdén que revivió recuerdos dolorosos. Cada paso que daba hacia esa figura era un desafío contra su propia historia, un viaje hacia el corazón de sus inseguridades. La mirada que había esquivado durante años ahora requería su atención. «Hola, Rosa», saludó la figura con una sonrisa que en su mente era más bien un gesto burlón. Las palabras resonaron en ella como una campanada de agonía. Era el eco de un juicio severo, cargado de la carga emocional de su pasado. Hacía tiempo que había hecho un compromiso de que dicha voz no tendría poder sobre ella, pero enfrentarse a esa realidad era un ejercicio de valentía que apenas empezaba a entender. «Hola», respondió doña Rosa, sintiendo que cada letra era un peso que debía llevar. La multitud seguía su curso a su alrededor, pero su mundo se reducía a ese instante, una burbuja de ansiedad y desafío donde ella debía decidir su respuesta. En su interior, las viejas críticas resurgieron: «Nunca serás lo suficientemente buena». Sin embargo, ahora había un giro en su narrativa, un sentido de propósito. «Vine a mostrar mi trabajo», declaró, encontrando su voz al alzar la mirada hacia el pasado, enfrentándolo de igual a igual. Sorprendentemente, la seguridad que comenzó a emanar de ella empezó a disipar las sombras. «Esas cosas que pintas son solo una fase, lo sabes, ¿verdad?», dijo, intentando debilitar su impulso renovado. Aquellas palabras la golpearon como una ola, pero no la sumieron en el temor que había experimentado antes. Rosa se mantuvo firme ante el empuje del juicio, procesando la proyección que su conocido intentaba hacer de su propia inseguridad sobre ella. «No importa lo que creas», contrarrestó Rosa con determinación. «Mis pinturas representan mis luchas, mi crecimiento. He aprendido a transformar el dolor en arte». Al pronunciar aquello, su voz resonó con una convicción que la sorprendió. Era un eco de su propia fortaleza, de un viaje que había estado en curso sin su pleno conocimiento. En ese instante sentía como su miedo se evaporaba, casi como si al compartir su verdad, despojase a su antagonista de su poder. La muchedumbre a su alrededor continuaba ajena a la batalla psicológica que estaba librando. Sin embargo, su respuesta resonó dentro de ella como un mantra liberador. Se dio cuenta de que aunque el pasado pudiera presentar obstáculos, sus nuevas decisiones podrían construir un futuro vasto e inexplorado. Este era un momento de revelación, un paso hacia la autoaceptación que había estado postergando por miedo. Con cada respiración, Rosa sentía su confianza crecer, tomando la forma de una armadura que la protegía de antiguos demonios. En ese círculo de admiradores, comprendió que no era solo su arte lo que debían ver, sino también su evolución, su metamorfosis emocional. Con una sonrisa, comenzó a compartir la historia detrás de su pintura, los matices de su dolor y su renacimiento, observando cómo las atmósferas cambiaban a su alrededor. Sin embargo, entre las sonrisas y palabras de aliento, la figura de su pasado se mantuvo en silencio, observándola con una mezcla de sorpresa y, quizás, respeto. No era la confrontación que había imaginado, pero eso no disminuyó la intensidad de su liberación. Mientras la sala se iluminaba con comentarios positivos y se llenaba de admiración por su obra, una inquietud persistía. Esta reconciliación no era un final, era un nuevo punto de partida. El impulso de seguir explorando sus emociones y habilidades la llevaba hacia un abismo desconocido. ¿Qué pasaría después de este momento decisivo? Rosa sabía que el verdadero desafío era continuar este camino, explorar más allá de su arte y enfrentarse a otras facetas de su vida que habían permanecido en la penumbra. El futuro, una vez incierto, ahora parecía prometer oportunidades insospechadas, pero también planteaba nuevas interrogantes que debía abordar. ¿Sería capaz de mantener esa valentía frente a nuevas adversidades? ¿Podría, por fin, transformar todas sus vivencias en poder y en una narrativa inspiradora? La brisa fresca de la tarde comenzaba a calmar el calor del evento. Sin embargo, doña Rosa sentía que un nuevo tipo de fuego ardía dentro de ella. No era solo la emoción por el reconocimiento, era algo más profundo que comenzaba a gestarse. Después de cada aplauso, cada comentario positivo, su mente giraba hacia lo que vendría a continuación. La pintura era solo el comienzo, un espejo de su interior que había comenzado a revelarle partes de sí misma que siempre había mantenido ocultas. Caminó hacia un rincón tranquilo, lejos de la multitud dinámica. Con el pulso aún acelerado, se sentó y cerró los ojos un instante. Quería asimilar lo que había experimentado, reflexionar sobre el viaje que la había llevado hasta aquí. Sus inseguridades habían sido monstruos de papel,
pero ahora esos fantasmas parecían menos aterradores. La voz de su crítico interior había disminuido ante la certeza de sus palabras. He aprendido a transformar el dolor en arte. Cada sílaba rescatada de su ser era un recordatorio de que ese era su momento. La conversación interna de Rosa empezó a desbordar en pensamientos sobre su rol en la familia. A menudo había colocado las expectativas de sus seres queridos por encima de sus propias ambiciones. Se dio cuenta de que su arte no solo era una expresión personal, también debía servir como un legado, un ejemplo para sus nietos de que podía abrazar la vulnerabilidad y salir fortalecido. Se puso en pie, y desde ese rincón tranquilo, decidió explorar nuevas formas de compartir su mensaje. Tal vez talleres de pintura donde pudiera enseñar no solo la técnica, sino también cómo canalizar las emociones a través del arte. La idea se apoderó de ella. Se imaginó caminando por un aula llena de jóvenes ansiosos por descubrir cómo transformar su propio dolor en creatividad. En ese instante ese pensamiento comenzó a cobrar vida, con determinación renovada, avanzó hacia el grupo, donde algunos admiradores más la rodeaban. Su mente giraba a 1000 por hora, considerando las formas en que iba a comunicar su nuevo propósito. La conversación se tornó diferente, ya no se trataba solo de elogios por su obra, sino también de la conexión humana que podía generar al compartir sus experiencias y su proceso de sanación. Fue en medio de esa dinámica donde vio a un joven entusiasta que con los ojos brillantes, la miraba casi como un faro de esperanza. Sin pensarlo, Rosa se acercó. ¿Te gustaría aprender a expresar lo que sientes a través del arte? El chico, sorprendido, asintió con una voz temblorosa y un brillo de admiración marcado en su rostro. Ese gesto activó algo en ella. La idea no solo era viable, se convirtió en su misión. Con cada conversación que mantenía, Rosa se despojaba de un poco más de sus temores. La pregunta que la había seguido durante años empezó a disiparse: ¿soy lo suficientemente buena? Ahora comprendía que su valor no provenía de comparaciones externas, sino de la autenticidad que irradiaba al compartir su verdad. Sin embargo, la sensación de tomar las riendas de su vida no estaba exenta de dudas. Con cada paso que daba hacia este camino nuevo, el eco de viejos miedos aún resonaba. Había algo en su vida familiar que continuaba siendo un misterio, la relación con su hija, distante y fría en ocasiones. Esa brecha existía en un lugar que no había sido abordado, una herida que sangraba en silencio. ¿Podría ser que su transformación también requiriera afrontar esa situación? Preguntas incómodas empezaban a menearse en su mente, desafiándola a evaluar la vida de cualquier manera, no solo a través de sus pinturas. Así, mientras la sala seguía llena de risas y aplausos, Rosa comenzó a visualizar no solo un camino profesional, sino también uno personal, donde la conexión con su familia sería fundamental para su evolución. Con una resolución renovada en el corazón y una pregunta que demandaba respuesta, Rosa avanzó hacia un futuro en el que el arte, la familia y su propia identidad convergerían. Pero el dilema permanecía abierto, desafiándola a dar el siguiente paso. Para transformarse por completo, ¿tendría el coraje de sanar esas heridas familiares que aún persistían? La decisión de Rosa de abrazar su nueva misión la llevó a un momento decisivo. Al regresar a casa, sintió que el aire mismo parecía estar cargado de posibilidades. Aquella noche, mientras el silencio envolvía la habitación, se sentó frente a un lienzo en blanco. Había planificado los talleres y las dinámicas, pero en ese instante otro tipo de desafío la aguardaba: plasmar sus sentimientos a través de la pintura, sin filtros ni autocrítica. Con cada trazo una parte de su historia emergía. Colores brillantes se mezclaban con sombras profundas, y allí, entre la paleta y el pincel, comenzó a desarmar los recuerdos que la incomodaban. Con cada observación, su mirada se tornó más honesta y cruda, y su corazón se desnudaba ante su propio arte. La relación con su hija Ana surgió en cada pincelada, aquella vez que se habían peleado por la decisión de Rosa de dedicarse a pintar, y su tristeza al ver a Ana alejarse emocionalmente. ¿Por qué había dejado que sus sueños se interpusieran en su papel de madre? Una chispa de realización iluminó su interior. En medio del caos emocional que esbozaba en el lienzo, se dio cuenta de que había estado cargando el peso de lo que significaba ser madre, abuela y artista. Cada papel la había llevado a convertirse en una figura que temía ser vista en su totalidad. En su lucha por equilibrar esos roles, había olvidado que el amor debe ser recíproco, que también necesitaba ser vista y escuchada. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de creación y reflexión, donde su esencia artística se fusionaba con su deseo de sanar viejas heridas. La idea de los talleres empezaba a tomar forma más allá de la técnica de la pintura, se tornaba en un espacio donde compartir historias y aprendizajes, donde el arte se convertía en un método de comunicación no verbal.
¿Y si pudiera incluir a Ana en su proceso? La perspectiva se volvió tentadora, recortó una hoja en blanco y con una pluma, escribió una carta para su hija. Decidió abrir el diálogo sin recriminaciones, desde un lugar de vulnerabilidad. Querida Ana, comenzó intentando encontrar las palabras adecuadas para transmitir lo que había estado guardando por años. La mezcla de emociones inundó su pecho mientras las letras dibujaban un puente que había estado ausente por mucho tiempo. Sin embargo, una nube de duda se posó sobre ella. ¿Sería capaz de enfrentar la reacción de Ana? La idea de que pudiera rechazar su intento de conexión la paralizaba. Con todo y esos temores, decidió enviar la carta, visualizando en su mente la forma en que el arte podría unirlas. Pero en el fondo una pregunta ensordecedora la agobiaba. ¿Realmente estaba lista para afrontar la respuesta? El siguiente día, una pequeña inquietud la llevó nuevamente al taller de arte. Al mirarse en el espejo antes de salir, Rosa se sintió en el umbral de una transformación no solo artística sino familiar. A medida que caminaba hacia el lugar donde los sueños empezaban a tomar forma, el peso de sus expectativas se sentía más ligero, pero el eco de su dilema persistía. Al llegar, su reciente entusiasmo se mezcló con el nerviosismo. Un grupo de jóvenes ya la esperaba, ansiosos de involucrarse en ese viaje creativo. Rosa sonrió lista para guiarlos, pero el pensamiento de Ana seguía presente. En su mente formuló planes sobre cómo podría incorporar a su hija en esta nueva etapa. Era un primer paso, pero tan monumental que sentía como si una nueva vida comenzara a brotar justo en ese instante. Sin embargo, lo que no sabía era que el eco de esa conexión aún no se había hecho audible. Antes de que la voz del próximo futuro resonara, la esperanza se combinaba con el temor, preguntándose si podría pasar de ser por fin la artista que siempre había querido ser a la madre que anhelaba recuperar. ¿Podría mi arte convertirse no solo en una expresión personal, sino en un puente hacia mi hija? Esa pregunta resonaba con la fuerza del amor y el miedo, guiándola hacia la búsqueda de un cambio que desafiaba los fundamentos mismos de su existencia. Y mientras el primer taller comenzaba, el futuro se vislumbraba incierto, lleno de potencial, pero también de retos inminentes. Rosa cerró los ojos y respiró hondo, porque sabía que esta jornada apenas comenzaba. Las primeras horas del taller transcurrieron como un torrente de energía. Rosa, rodeada de jóvenes entusiastas con pinceles en mano y una paleta de colores vibrantes, sintió que su espíritu se encendía con cada risa, con cada pregunta que emergía de sus alumnos. Era un momento que había soñado, un espacio que había concebido, pero ahora, en medio de ellos, se dio cuenta de que había algo más en juego que la simple transmisión de técnicas artísticas. Mientras las horas pasaban, las discusiones se movieron de lo técnico a lo emocional. El arte no solo se trataba de la técnica, era ante todo una ventana al alma. Un joven, Francisco, comenzó a compartir su historia de pérdidas familiares y cómo había encontrado consuelo en la pintura. Rosa, con el corazón palpitante, entendió el poder de la vulnerabilidad. Era un espejo de lo que ella misma había vivido, de cómo ella había amado y sufrido, de cómo su propio camino creativo era una reflexión de un viaje aún más profundo. Ser la guía de esos adolescentes no solo era un acto de enseñanza, sino un viaje compartido. En ese momento decidió que debía ser más abierta con ellos, revelando sus propias raíces, su dolor, su búsqueda. Al final de la sesión, se sentó en el borde de una mesa, mirando a esos rostros llenos de curiosidad, y decidió darles un pequeño reto. Esta semana, quiero que cada uno de ustedes pinte una obra que represente su relación con un ser querido, alguien que les haya marcado, o la conexión que anhelan recuperar. Aunque se sentía un poco expuesta al compartir su propia historia, la idea de que sus estudiantes pudieran también abrirse la excitaba. Apenas había cerrado la puerta del taller, la urgencia de conocer sobre sus experiencias la apretaba. De regreso a casa, las visiones llenas de color y emoción que había acumulado a lo largo del día la invadieron. Sin embargo, la inquietud por la carta que había enviado a Ana volvió a surgir, como un eco que se negaba a desvanecerse. Preguntándose si este nuevo camino la llevaría a una vida más plena, se sintió atrapada entre el deseo de ser una madre presente y la artista que había estado ignorando. Esa noche, la incertidumbre la llevó a escapar de su cama, armándose con un cuaderno, y comenzó a escribir. Esta vez no era una carta, sino un diario de reflexión. Enumeró sus miedos y esperanzas, cuestionando cómo podría invitar a Ana a ser parte de su viaje artístico. ¿Qué pasaría si ella pudiera venir a un taller? Un día podría pintarnos juntas, compartir lo inefable entre madre e hija, escribió en letra desfalleciente. A medida que llenaba las páginas, la escritura se convirtió en una vía de liberación. La mañana siguiente parecía diferente. A pesar del desconocido peso que sentía al pensar en contactarse con Ana,
vio que la conexión con sus alumnos había despertado un fuego interno en ella. La idea de invitar a su hija a esa exploración artística no solo la desafiaba, sino que también la emocionaba. Decidió hacer una pausa en su jornada para buscar esa conversación. Pero antes de que pudiera reunir el valor suficiente, sonó su teléfono. Era Ana. Un mensaje que la invitaba a almorzar. Rosa sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de esperanza y temor. Era la oportunidad que había estado esperando, pero la realidad de lo que debía confrontar también la amedrentaba. Se encontraba en una encrucijada. ¿Podría abrir su corazón a su hija y dejar atrás la historia de resentimientos y temores? ¿Sería este el momento en que finalmente podría tender ese puente entre el arte y el vínculo familiar? La incertidumbre la envolvía, pero esta vez había un giro inminente en su vida que le incitaba a dar el paso, así que con la mente agitada y el espíritu retador, decidió que era tiempo de confrontar sus miedos. Ahora o nunca, se dijo a sí misma, mientras se arreglaba para el almuerzo. A medida que se dirigía al encuentro, la duda comenzó a fusionarse con la determinación. Rosa sabía que este podría ser el primer paso significante hacia una vida que había estado apagada por demasiado tiempo. Pero lo que no sabía era que la conversación que aguardaba podría cambiar el rumbo de su relación con Ana para siempre. El canto de los pájaros filtraba la luz de la mañana, como un presagio de renovación, mientras Rosa caminaba hacia el café donde se iba a encontrar con Ana. Había una tormenta de emociones en su interior. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba en juego, la posibilidad de reconstruir una relación que había estado herida durante años. Sus pensamientos danzaban entre esperanzas cautelosas y temores profundos, preguntándose si su hija la vería como la madre que había sido o como la mujer distanciada que había elegido ser, con el aroma del café llenando el aire. Rosa encontró una mesa en la esquina. La espera se tornó interminable, por un instante sintió que el tiempo se había detenido. Se preguntaba qué diría, cómo empezaría esa conversación que tanto ansía y a la vez temía. Recordaba las risas que habían compartido en el pasado y las lágrimas que habían llenado el vacío entre ellas. Quería abrir su corazón, pero las palabras se sentían atascadas en su garganta. Cuando Ana entró, el mundo a su alrededor se desvaneció. Su hija no era solo una mujer hecha y derecha, sino un reflejo de sus propias decisiones y experiencias. Rosa sintió que un rayo de luz iluminaba su figura, pero también sentía la pesada sombra de toda la historia que llevaban en sus espaldas. Ana se acercó con una sonrisa nerviosa, un gesto que la llenó de ternura, pero también de angustia. La familiaridad de su rostro evocó un torrente de sentimientos, empezaron a charlar sobre trivialidades, pero pronto el silencio denso ocupó el espacio entre ellas. Rosa sintió que la presión de lo no dicho comenzaba a asfixiarla. Decidió arriesgarse. Ana, hay algo importante que necesito que sepas, comenzó, su voz temblorosa revelando el tumulto interno que enfrentaba. Pero antes de que pudiera continuar, su hija la interrumpió compartiendo una inquietud de su propia cosecha, cómo había sentido su ausencia, cómo había luchado por entender las decisiones que la llevaron a ese punto. Ese momento fue crucial. Rosa se percató de que el camino hacia la reconciliación no se basaba solo en sus propios deseos, sino en abrir el espacio para que Ana también compartiera su verdad. Mientras Ana hablaba, Rosa comprendió que cada palabra era una pincelada que comenzaba a pintar un nuevo paisaje en su vida interconectada. Reconocer el dolor de su hija era el primer paso hacia la restauración de su vínculo. Con la voz entrecortada, Rosa tomó una decisión. Iba a hablar. Quiero que vengas a mis clases de arte, le propuso, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Quiero que juntas exploremos nuestras historias a través de la pintura. Creo que eso podría sanarnos. Ambas mujeres se miraron, y en ese instante Rosa vio en los ojos de Ana algo inesperado, una chispa de conexión, una luz que iluminaba la posibilidad de un futuro que era creado, no impuesto. Pero antes de que la conversación pudiera profundizar más, un mensaje en el teléfono de Rosa la interrumpió. Era un recordatorio. Una exhibición que había estado preparando para sus alumnos, algo que había mantenido a raya en su mente, pero que de repente se sentía insignificante frente a la verdad que se desplegaba entre ellas. La urgencia de reencontrar su propio camino de artista chocaba con su nuevo y redescubierto deseo de ser madre. Se encontraba en un dilema. Podía trabajar en ambas identidades al mismo tiempo, o uno de estos aspectos de su vida tendría que sacrificar al otro. Rosa se dio cuenta de que este reto no solo era personal, sino un viaje hacia un nuevo tipo de autorrealización que ya no podía postergar. Mientras Ana comenzaba a compartir sus pensamientos sobre el taller, Rosa sintió que una nueva dirección se asomaba en su horizonte. La pregunta seguía latiendo en su mente:
podría realmente equilibrar su pasión por el arte con el amor por su hija y al mismo tiempo, sanar las viejas heridas de su relación. La conversación se tornaba crucial, pero la incertidumbre ante el futuro se presentaba como un gran lienzo en blanco. Rosa aspiraba a convertir ese vacío en una obra maestra. Estaba a punto de descubrir algo nuevo sobre sí misma. La verdad era que el viaje apenas comenzaba, y la pregunta que latía era ahora más contundente: ¿quién decidiría ser en este nuevo capítulo? La mañana siguiente doña Rosa se despertó con la sensación de que una transformación interna había tomado forma. La exhibición de su arte había sido un éxito. Las sonrisas, los aplausos y las conexiones humanas que había forjado en esa noche memorable la habían llenado de un nuevo sentido de propósito. Las viejas dudas que la atormentaban empezaban a ceder ante la autoconfianza que había cultivado. Se dio cuenta de que además de artista, era también una madre que debía reconciliarse con su pasado. Tomó la determinación de abordar su relación con Ana, buscando esa conexión que había estado ausente durante años. A medida que se preparaba para este nuevo reto, la emoción y el miedo se entrelazaban en su interior. Rosa sabía que debía ser vulnerable, abrirse y compartir no solo su amor por el arte, sino también las inseguridades que habían forjado la distancia entre ellas. Al llegar el día del almuerzo, cada instante se extendía en el aire como un eco de sus preocupaciones. La mesa en ese café se sintió como el centro de varias vidas entrelazadas, donde se esforzaban los recuerdos y las expectativas. Cuando Ana llegó, la mirada de su hija iluminó el espacio. Había una chispa de esperanza, una posibilidad de redención. Comenzaron la conversación superficial, pero Rosa sintió un tirón en su corazón al ver cómo el pasado seguía pesando entre ellas. Sin dejar que la oportunidad se desvaneciera, se armó de valor. Ana, quiero que sepas que siento que he estado ausente. Me he dejado llevar por mis propios miedos y mis sueños olvidados, expresó, mirando a los ojos de su hija que parecían buscar respuestas. He encontrado una nueva pasión en el arte y deseo compartirla contigo. Me gustaría que vinieras a mis talleres. Ana, sorprendida, contempló a su madre. Su rostro mostraba una mezcla de asombro y expectativa, incluso temor. La conexión entre ambas comenzó a sanar en ese instante, cuando se hizo evidente que la decisión de Rosa de abrir su corazón definía el rumbo que tomarían. Doña Rosa notó que un nuevo entendimiento se asentaba entre ellas, rompiendo las cadenas que una vez las habían mantenido en la distancia. Al compartir su deseo de involucrar a Ana, prácticamente pedía no solo su aceptación, sino también la oportunidad de reconstruir juntos. Su hija, finalmente, se animó a hablar sobre sus sentimientos. Expresó que había anhelado más de su madre, que la distancia había herido su corazón de una manera que Rosa nunca había imaginado. La conmoción de Ana dejó a Rosa en un lugar de vulnerabilidad que antes le resultaba ajeno. Ambas comenzaron a explorar no solo sus emociones, sino también cómo se conectarían a través del arte. Con cada conversación, la incertidumbre dio paso a la claridad. Doña Rosa comprendió que atreverse a ser vista no era únicamente acerca de su carrera artística, era también sobre ser una madre presente y solidaria. Sus inseguridades se desvanecían a medida que Ana se abría y compartía sus propios sueños y desafíos. El camino de la sanación apenas comenzaba, pero la comunicación, el arte y la autenticidad se convirtieron en el hilo conductor de su relación. Rosa visualizó una nueva historia donde el arte no solo representaba su voz, sino un puente hacia su hija. Juntas podrían explorar el dolor, la alegría y la esperanza a través de la pintura. Mientras las semanas pasaban, cada taller se transformó en un espacio donde ambas se sintieron conectadas, creando obras que reflejaran no solo sus vidas, sino también la ruta que comenzaban a desandar juntas. Los colores vibrantes que usaban eran metáforas de su viaje hacia la reconciliación, cada pincelada una celebración de los pedazos de su historia que empezaron a reunirse. Finalmente, en la exhibición del taller, Doña Rosa y Ana colaboraron en una obra conjunta que simbolizaba su trayectoria. Los espectadores quedaron maravillados por la conexión palpable entre ambas, y cada trazo relataba una historia de amor, lucha y redención. Al observar su trabajo expuesto, Rosa sintió que había finalmente florecido en un nuevo capítulo de su vida. El arte no solo había sido un lenguaje para su alma, sino también una herramienta para reconstruir los lazos familiares. Al cerrar ese ciclo, Doña Rosa comprendió que el viaje de recuperación y autodefinición continuaría. Ahora, con Ana a su lado, había recorrido un sendero de transformación que, si bien no fue fácil, se fundamentaba en la valentía y el compromiso. Sorprendida, se sintió lista para abrazar cada nuevo desafío. Nunca había sido demasiado tarde para renacer, y su historia de superación resonaba firmemente. Rosa había obtenido no solo la aceptación de su arte, sino el lazo más fuerte que jamás había anhelado, la unión con su hija, que se multiplicó en colores y formas.
Nos queda mucho por crear, le susurró al caer la noche, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Ahora les pido que no se pierdan esta narración de transformación profunda. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas emocionalmente poderosas historias que estamos por compartir. Dejen un me gusta ahora para que este contenido siga llegando a quienes lo necesitan. Comenten sus reacciones sobre esta historia y sus teorías sobre el futuro de Doña Rosa y Ana. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta inspiración. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.